Buenas tardes a todos. Bienvenidos. En esta tarde de octubre iniciamos la temporada de otoño de las conferencias y esta es la primera de este trimestre. Así que doblemente bienvenidos porque parece que hemos perdido un poquito el ritmo del curso, ¿verdad? Hoy tengo el placer de presentaros a una persona que es muy especial para mí, pero ya veréis por qué os cuento. Ángel, que me ha dado instrucciones. Ángel Sánchez López. Ángel Sánchez López es un miembro del grupo de trabajo de psicología y coaching y esto hace que seamos como muy amigos, como muy, sobre todo colegas, como personas que compartimos muchas cosas, muchos intereses hoy por hoy, ¿no? No solamente nos gusta hablar de coaching, nos esforzamos por aprender, nos esforzamos por supervisarnos, por superarnos, por ser cada día mejores coaches y mejores psicólogo-coaches. Entonces compartimos, ya os digo, muchos valores y muchos principios y muchos buenos momentos y muchas risas, pero también mucho trabajo. Eso hace que nos una mucho y que, bueno, pues la confidencialidad o la complicidad entre ambos pues sea importante. Mirad, él es psicólogo, pero también es ingeniero. Y para mí personalmente, y no lo he contrastado con él, no se lo he avisado que lo iba a decir, pero para mí esto tiene como dos cosas que son un poco contradictorias en sí mismas, ¿no? Algo como muy orientado a la tarea, algo como muy orientado a las personas. Y a lo largo de los años él ha tenido diferentes formaciones, por ejemplo, tiene un MBA del Instituto de Empresa, tiene un máster en comunicación integral, bueno, diferentes en inteligencia emocional, tiene formaciones muy interesantes, muy complementarias, muy potentes, pero en conjunto toda su trayectoria de formación es muy interesante que le haya llevado, y sus decisiones profesionales lógicamente, le han llevado a tener como un mix entre la ingeniería y la psicología. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque él os va a contar algo hoy que yo conozco, la DBM, y es un poco ingeniería, porque ya veréis que aquello es como muy de procedimiento, de hecho es como muy protocolarizado lo que va a contar, muy de ingeniería, pero muy de psicología también, porque tiene que ver con cómo las personas procesamos la información, con cómo actuamos. Y esto es como yo lo interpreto, ahora a ver lo que dice él. Pero el caso es que yo entiendo que tiene ese perfil perfecto para poder ser un maestro de DBM. Yo le he visto actuando, le he visto, a mí me ha explicado en estas formaciones que nos hacemos internas en el grupo, me ha explicado cosas y la verdad es que merece la pena conocer cómo la DBM se puede utilizar para el coaching y cómo se hace coaching con DBM. Esto no es habitual conocerlo, porque ya os contaré los motivos, pero suele ser como bastante restrictivo la formación en DBM, ya os lo cuenta él. El caso es que hoy tenemos una oportunidad fabulosa de poder presenciar y conocer a través de él esta forma diferente de conseguir que una persona consiga el cambio con respecto a algo, consiga un aprendizaje diferente y un cambio en su actuación y en su forma de actuar diferente. Así que yo creo que no voy a decir nada más. Daros de nuevo la bienvenida, de verdad que es un auténtico placer veros a todos aquí, muchos nuevos, pero muchos también asiduos, y os voy a dejar con él. Vamos a disfrutar de la conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Bueno, la verdad es que un placer que estéis aquí, de verdad, bienvenidos, porque hoy además estaba lloviendo y he pensado, habrá poquita gente, y además yo no soy famoso, por tanto era como que quizás digo, estaremos 2 o 3. Bueno, muchas gracias por venir y bienvenidos. Y voy a empezar efectivamente hablando, decía Isabel, la DBM, pero antes de empezar con la DBM, fijaos, la conferencia, hoy es la sexta conferencia, el sexto ciclo de conferencias de este año, y va de técnicas, que le hemos llamado técnicas experienciales, pues, aplicadas al coaching. Entonces, lo primero sería preguntarnos qué es esto de experiencial. Quizás es la primera pregunta, ¿no? Fijaos, si miramos en la Real Academia Española, lo que significa experiencial, lo que nos dice es perteneciente o relativo a la experiencia. Miramos qué significa experiencia, dice conocimiento de la vida adquirido a través de circunstancias o situaciones vividas. Fijaos que nos está llevando al pasado, ¿vale? Es como algo que tiene que ver con el pasado que cada uno de nosotros hemos tenido en algo determinado. Y otras definiciones, conocimiento de algo, habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido, sufrido unas cuantas veces, es decir, esas son las definiciones habituales.
Pero en psicoterapia, por ejemplo, hay algunas definiciones que son ligeramente diferentes. En las psicoterapias experienciales, que hay un marco de psicoterapias experienciales, no sé si conocéis, por ejemplo, el focusing, es un ejemplo de psicoterapia experiencial, lo que se define de alguna manera que la experiencia es un proceso de interacción, estar con otros y estar en el entorno. Fijaos que el foco aquí se pone más como en el presente. Ya no es un foco de pasado, que también, porque lógicamente la persona es un conjunto de experiencias, es cierto, pero el foco que lo está poniendo en el presente, en lo que está haciendo la persona. Y cuando estás acompañando a alguien en coaching o en algún tipo de proceso, lo que estás haciendo es vivir con la persona y que la persona vuelva de alguna forma a reexperienciar o experienciar en ese mismo presente, ¿vale? Hoy vamos a hablar de otro tema, no de psicoterapias experienciales, que podría ser, pero vamos a hablar de la DBM. La DBM, fijaos, desde la DBM el aprendizaje experiencial incluye la experiencia necesaria para poder desarrollar las habilidades y el conocimiento oportunos. Hay un matiz que es también desde la experiencia, es lo que vamos a ver en la presentación, pero fijaos que también tiene un toque de futuro, ¿vale? Vamos a empezar con el tema específicamente de la DBM. Os quería preguntar, ¿quiénes de vosotros conocíais de antes la DBM? O sea, poquitos, vale. Bueno, pues fijaos, la DBM, aquí tenemos a John McWhorter. John McWhorter es el creador de la DBM. John es un psicólogo escocés. Un psicólogo escocés que cuando acabó la carrera de psicología en Escocia, estuvo como unos 10 años así trabajando con familias, trabajando en el mundo de los colegios, con adolescentes, y estaba muy interesado por temas de la hipnosis ericksoniana. Entonces lo que hizo, se empezó a formar en una metodología en PNL, en programación neurolingüística, y se fue a formar con Richard Bandler, con uno de los co-creadores de la PNL, y se formó directamente con Richard Bandler en Estados Unidos. Esto fue pues en el 90, en el 1990, y estuvo con Richard, que le contrató como uno de los formadores para dar PNL, como uno de los trainers, de los master trainers que tenía en su equipo, le contrató para dar los cursos de programación neurolingüística. Estuvo como unos 3 años con él. Y él ya había empezado de alguna manera a modelar el tema de hacer determinadas cosas con la DBM, con los modelos, que ahora os explicaré lo que son los modelos, lo que significan, y ahí es donde un poco empezó a emerger la propia metodología. DBM significa, las siglas en inglés, Developmental Behavioral Modeling, que la traducción, bueno, esta es la traducción más conocida, al menos por aquí, por España, es modelado conductual desarrollativo. ¿Y qué es esto del modelado conductual desarrollativo? Pues fijaos, por una parte es un reguero hay una tecnología, hay como diferentes niveles, ¿vale? Entonces, hay un nivel que es a nivel de tecnología, a nivel del qué, de lo que la cosa es. Ahí están también algunos de los modelos que vamos a estar viendo hoy. Luego hay otro nivel más a nivel de metodología, de cómo la propia metodología se procedimenta, lo que decía un poco también Isabel, ¿vale? Pero luego hay otro nivel más a nivel epistemológico, que es donde están los principios de la propia PNL, de la propia DBM. Uno de los principios fundamentales es el principio de realidad. Y esto es relevante, es decir, dentro de la metodología es relevante que las cosas se puedan basar en una cierta experiencia, en una cierta evidencia, ¿vale? Lo que no está dentro de la realidad, digamos que queda como en base a la interpretación y está como en otro ámbito. Entonces, este principio es un principio fundamental, otro de los principios es el principio de utilidad. Y aparte de los principios, está otro nivel aún más profundo, que es la propia ontología de la metodología. Y esta ontología es lo que la cosa es. Algunos de los ideales que están en ese nivel, pues estamos hablando de ideales del estilo es una metodología holística o una metodología sistémica. Es decir, que mira, y ahora vais a ver a lo largo de la presentación las raíces que tiene, a qué me estoy refiriendo. Vale. ¿Para qué la DBM? Pues, a ver, es una técnica de intervención, es una metodología de intervención, y una de las principales razones de la existencia es la búsqueda del cambio.
Es una metodología de intervención que se utiliza para coaching, pero también se utiliza para otro tipo de intervenciones, como por ejemplo terapia, ¿vale? Y en términos de lo que hace la metodología, pues busca el cambio. Hace poco estaba leyendo un libro y contaban una historia que me pareció interesante, lo voy a contar. Es en relación, había un delfín nuevo que había ido al típico acuático, y entonces le tenían en un tanque de mantenimiento. El primer día que salió el delfín a la piscina y sacó la cabeza, lo que hizo el entrenador fue tocar un silbato y darle un pez. El delfín empezó a entender que cada vez que sacaba la cabeza, efectivamente le tocaban el silbato y le daban un pez. Lo hizo unas cuantas veces, entró de nuevo en el tanque de mantenimiento. Al día siguiente salió de nuevo el delfín y sacó la cabeza, lógicamente, para obtener el premio. Pero ese día el entrenador no le dio ningún pez, ni tocó el silbato. Entonces lo intentó varias veces y el delfín empezó a tener una cierta frustración, porque no entendía lo que ocurría. Pero aleatoriamente se le ocurrió sacar la cola. Y entonces fue cuando el entrenador tocó el silbato y le dio el pez. Esto fue pasando durante diferentes días, y uno de los días donde ya el delfín ya estaba haciendo sus acrobacias con público real, el delfín hizo una figura totalmente nueva, tuvo un insight, y entonces hizo como una especie de 8 tirabuzones seguidos y dejó un poco a la gente como pensando qué es lo que ha hecho, ¿no? Y al propio entrenador. Había habido un cambio de un nivel diferente a lo que estaba acostumbrado. Esto lo vamos a ver, tiene que ver con el tipo de cambio que definía Gregory Bateson, que luego veremos quién es, que de alguna manera definió los distintos niveles de cambio. Y decía, es una herramienta, es una metodología que sirve para intervención, para todo tipo de intervención, sirve para coaching, se utiliza en terapia, se utiliza en consultoría, en educación y en el mundo de la empresa. Bueno, una de las cualidades de la metodología, y esto a veces resulta como un poco raro, y es estamos habituados a que habitualmente se formaliza primero o se cuenta un poco la teoría en términos del aprendizaje y después se hacen cosas, ¿vale? Y la metodología va en una dirección o va diferente a esto. Lo que hacemos desde la DBM es que primero se experiencia y luego se formaliza. Esto a veces lo que ocurre es que cuando estás además en los talleres de formación es que pues a veces tienes como un sentido de cierta incomodidad porque no sabes lo que está pasando. Tú estás haciendo cosas y no sabes lo que ocurre, es como que, ¿y esto para qué? Y está bien tener ese sentido, porque también el sentido del para qué y el notar ese tipo de emociones o de sensaciones, pues de alguna manera pues puedes aprender, ¿verdad? Pero es que en sí mismo es la metodología la que marca el ritmo. Claro, vosotros ahora estáis sentados en las sillas, ¿verdad? Y tenéis como un sentido seguramente como de seguridad. Sabéis que esa silla pues os va a mantener vuestro peso y no se va a romper, esperemos. Pero claro, es que estáis hablando de estas sillas, y a lo mejor si estuvieseis en la playa con las sillas estas que son como más ¿no? Esas de playa, que a veces te echas como para atrás y cruje un poco, pues ahí tendríais como un sentido como de no tanta seguridad, ¿no? Estaríais diciendo, bueno, no estoy muy seguro de si esto es del todo seguro o no, aquí sí es seguro. Pero esto es porque lo habéis ido aprendiendo a lo largo del tiempo. La primera vez que os sentasteis en una silla, posiblemente tampoco tenéis este sentido, ¿no? Entonces, hemos ido generando unas expectativas, lo que se suele llamar un feed forward, de que el mundo se va a comportar de una manera determinada, una manera segura, y por tanto vamos chequeando que el feedback y que se va comportando así, porque estáis sentados y no os caéis, ni se rompen las sillas, lo cual está bien. Eso sería una manera de hacer. Entonces, claro, si la propia metodología es experiencial, para dar una charla como esta, pues vamos, si os parece, vamos a experienciar un poco, para que un poco conectéis con el tipo de metodología que se hace. Así que no vamos a hacer dance, de hecho no decimos dance. Yo os voy a proponer que hablemos de dance. Y luego ya veréis por qué, ¿vale? Vamos a hacer dance y si os parece... Sí, hemos respirado.
Lo que va a ser un ejercicio de 5 minutos, ¿vale? No va a ser mucho más. Lo que quiero simplemente es que veáis cómo funciona la propia metodología en el propio aprendizaje. Y la idea es que vamos a hacer un ejercicio por parejas. Claro, quizás podéis estar con la persona que estéis cerca, o si no, pues os movéis un poquito, ¿vale? De lo que se trata es que va a haber una persona que es un guía y otra persona es el sujeto. Y lo que os propongo es que pues el guía no tiene que hacer mucho, pues va a ser el sujeto el que va a hacer algo más, tampoco mucho, pero es el sujeto el que va a hacer un poco más. Simplemente el guía le va a proponer que se levante de la silla y que note cómo se levanta. Entonces simplemente pues el sujeto se levanta de la silla y luego se vuelve a sentar y que note cómo se ha levantado de la silla, cómo ha sido la experiencia de levantarse de la silla. ¿Vale? El sujeto, el guía le va a acompañar simplemente, oye, cómo ha sido, ¿vale? Naturalísticamente, lo que salga. No hace falta tampoco entrar en detalle, luego entraremos en detalle en algo, simplemente para chequear, ¿vale? 5 minutos en total y volvemos. Así que dedicarle como unos 2 minutos, una cosa así a cada uno, habláis un poco y ya está, ¿os parece? A ver, si alguien no puede levantarse de la silla por alguna razón, o pues que haga simplemente la experiencia de estar sentado, que también está bien. Oye, ¿cómo es estar sentado? Pues puedes estar sentado de una determinada manera, de otra, ¿verdad? Bueno, pues eso también está bien, es suficiente. Y si hay un trío, por la razón que sea, pues si no somos pares, seremos impares, entonces habrá un trío, pues nada, pues hay un trío y se rotan os pido que en ese caso que se roten un poco los papeles, ¿vale? Simplemente que siempre haya, que cada uno haya podido pasar por el rol de sujeto, ¿vale? ¿Os parece? Venga, pues 5 minutos, una cosita así. ¿Qué tal? Seguimos, ¿os parece? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bien, bien, interesante. Bueno. Venga, pues vamos a seguir si os parece. Esto es solamente para calentar motores, ¿eh? Ahora habrá alguna cosa más y iremos viendo. Pero fijaos, bueno, como os he dicho, a lo mejor en un momento determinado algo puede pensar, ¿y qué estoy haciendo aquí levantándome? Si me levanto todos los días, esto es como un poco raro. Bueno, está bien así. Vale, entonces, después de haber hecho un poco de dance, os voy a contar alguna de las raíces, de dónde viene la DBM. Todavía no hemos empezado con coaching, pero vamos a contar un poco la metodología, ¿vale? ¿De dónde viene la DBM? Algunas raíces, pues fijaos, hay una fuerte influencia del existencialismo. Me contaba John un día que se había basado también en temas como en Sartre. Toda la parte esta existencial tiene raíces. A ver si escribe algún libro John, que por cierto no ha escrito todavía ninguno, ya lo formaliza, porque si no es algo que nos va contando, pero esa es una de las raíces. Otra es la meditación y el yoga, y al parecer esto le viene de su madre, que es profesora de yoga en Escocia, y entonces pues tiene ahí, lo tiene como integrado en sus carnes, y de alguna manera también está dentro de la DBM. Y luego hay dos, está del constructivismo, hay una influencia también del constructivismo y de la teoría de los sistemas y de la cibernética. Por eso ahí viene el tema más sistémico y demás, ¿no? La teoría de sistemas, la cibernética, se ha utilizado en terapia familiar sistémica, por ejemplo, es una de las bases, ¿no? Pues esto la DBM tiene influencia también aquí. Además, os decía al principio de la presentación que John se ha formado en PNL y había estado enseñando PNL, ¿verdad? Es Master Trainer. No he incluido aquí como una raíz la PNL, lo que sí que es cierto, como una influencia específica, aunque sí que es cierto que de alguna manera pues ha estado ahí. Y una de las cosas que ha hecho con la DBM John, una de las investigaciones, y que así empezó, fue el remodelar la propia programación neurolingüística. Entonces podéis encontrar también trabajos de cómo se ha remodelado. También está la Gestalt por ahí, de alguna forma, influenciando, ¿vale? Porque también John se formó en Gestalt. Y luego, lo que sí que quería compartir con vosotros es, hay dos personajes que realmente han marcado diferencia y marcan diferencia dentro de la DBM. Uno es Milton Erickson. No sé si conocéis a Milton Erickson. Milton Erickson era un médico americano que bueno, pues ha sido es famoso por la hipnosis ericksoniana. Cambió, digamos, la hipnosis viene de hace muchos años, se ha estado utilizando en clínica,
pues en el 1700 y pico, 1800 se empezó a formalizar ya aún más. Braid le puso el nombre de hipnosis, y desde ahí, pues nada, quizás el referente más conocido, Freud, ¿vale?, con la hipnosis clínica, pero el tipo de hipnosis que hacía Milton Erickson era un tipo de hipnosis diferente. No eran sugestiones tan directas, sino que era una manera de utilizar el lenguaje de una manera más indirecta, y conseguía realmente pues que las personas fuesen acompañándole, ¿no? Y era un psicoterapeuta que conseguía grandes cambios, conseguía cambios que no conseguían otros, ¿no? Y la verdad es que John siempre ha estado muy interesado en su trabajo y le ha modelado. También es cierto, si los que conozcáis la PNL, que pues es uno de las personas que modelaron Richard Bandler y John Grinder, y de los que se basaron en la PNL, ¿vale? Y la otra influencia es Gregory Bateson. Gregory Bateson era antropólogo, es inglés, nació en Reino Unido, pero luego se fue a Estados Unidos, y no sé si conocéis la escuela de Palo Alto, os suena, ¿verdad? Pues estuvo trabajando, es uno de los referentes de la escuela de Palo Alto, junto con Watzlawick y el equipo que estaba entonces allí. De hecho, quizás os suena la teoría del doble vínculo, que tiene que ver con la esquizofrenia, y pues él es un referente principal, ¿no?, de este tipo de teoría. Y es referencia para la DBM, porque muchas de las ideas que han surgido ahí han venido de Gregory, ¿no?, de Gregory Bateson. Mirad, esto es algo que John dijo en alguno de los cursos o algo así. Todo lo que hemos aprendido es la base para todo lo que hacemos. Somos las habilidades que hemos aprendido. Tener más habilidades significa tener una base mejor para enfrentar los retos de la vida. Si tenemos habilidades que nos capaciten para aprender en cualquier situación, entonces la vida como un todo se convierte en un proceso de aprendizaje. Bueno, pues es un poco la importancia que tiene el aprendizaje, el ir aprendiendo, la actitud de aprendizaje para la DBM. Y claro, habréis visto esto del modelado, ¿no? Quizás, bueno, ¿y esto de modelar y el modelado qué es? Es posible que alguien esté pensando, pues es quizás ver cómo alguien hace algo para poder imitarle, ¿no? Puede haber una idea quizás en ese sentido. Fijaos, voy a hablar un poco de estas distinciones y lo iréis viendo a lo largo de la presentación. Modelar desde la DBM es ver cómo creamos la comprensión del propio mundo. Simplemente, es ver qué sentido le estamos dando a la vida. Y lo que estáis haciendo en este momento, de alguna manera vosotros ahora, es modelar. Estáis modelando a través de vuestros propios modelos. ¿Qué es un modelo? Pues un modelo es una representación dinámica y organizada del mundo. Un poco más adelante voy a mostraros algunos ejemplos de modelos, de qué son estos modelos. Y, a ver, un concepto relevante para la DBM es el concepto de distinciones. Yo no sé si os habéis formado algunos posiblemente en coaching ontológico, es posible que tengáis ese tipo de formación. En ese caso sabréis pues el concepto de distinción desde este tipo de coaching, pues un ejemplo, ¿no? La diferencia entre excelencia y exigencia, y estos matices. Desde la DBM el concepto de distinción es diferente. El concepto de distinción está más ligado a lo que es el propio notar. Imaginaos la primera vez que habéis probado, que quizás probasteis el vino. Pues quizás la distinción que teníais al probar el vino, olerlo un poquito, es me gusta o no me gusta, o me sabe un poco más amargo, un poco más ácido, y no habría quizás muchas más distinciones. Sin embargo, un sommelier, después de practicar y practicar, tiene unas grandes distinciones, ¿no?, para distinguir los diferentes tipos de vino. Lo mismo ocurre con los maestros que se dedican al whisky. Esto es algo interesante, pero una persona normal prueba el whisky y puede distinguir hasta 7 tipos de whisky, más o menos. Sin embargo, estos maestros llegan a tener unas distinciones de 80 whiskies distintos y los pueden identificar. De esto van las distinciones en DBM, lo único que aplicado lógicamente no al vino, sino a los procesos mentales, por ejemplo. Un ejemplo de distinción. Si yo os hablo de motivación, de la teoría de la motivación, seguramente lo primero que os venga a la cabeza sea Maslow. Posible.
Pero Maslow no ha sido el único, que por supuesto un gran personaje, pero no ha sido el único que ha estudiado la motivación. Había otro modelo, yo no sé si conocéis a otro psicólogo que se llama McClelland, que tiene un modelo, y además el que se aburra en casa tiene también un libro que se llama La teoría de la motivación humana. Es un señor libro con fórmulas matemáticas y estas cosas, está bien. Y claro, lo que decía en el modelo McClelland era que había 4, voy a simplificar, porque luego se simplificó y desde la DBM utilizamos ese modelo. Hablaba de 3 tipos de motivaciones principales. Una motivación más hacia el logro, hacia el conseguir la tarea, hacia el hacer cosas. Una motivación más hacia la afiliación, hacia el gustar, haces algo pues te gusta, porque te agrada. Y una motivación más hacia el propio posicionamiento. McClelland lo llamaba poder, desde la DBM le llamamos posicionamiento, que es algo porque haces algo porque es significativo para ti, porque es relevante. Entonces, daos cuenta que son como 3 distinciones que de alguna manera puedes acompañar al otro y notar qué es lo que está haciendo el otro y lo que estás haciendo tú. Y no es una distinción de que alguien sea una cosa u otra, sino que hay veces que puedes tener un cierto sesgo hacia un tipo de motivación o hacia otro, pero es muy relevante, porque saber cómo te estás motivando y lo que realmente quieres, ¿verdad?, conseguir, pues es importante a la hora de producir cambio. Ese es un ejemplo de distinción. Hay otras distinciones, por ejemplo, el tipo de información. Información analógica, información digital o información diferencial. Resulta que nosotros pues estamos pensando y hacemos las cosas en términos diferenciales. Seguramente os pueda sonar el concepto de digital analógico, ¿verdad? Esto de la comunicación analógica y la comunicación digital. Podemos ir un paso más allá, distinción más en DBM, que es la distinción de diferencial. ¿Se ve? Si ponemos... Vale, si os pregunto qué veis ahí, pues muchos diréis que lo que veis es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. Vale, realmente el cuadrado no existe, porque lo que hay realmente son unos círculos, ¿verdad? Pero este concepto de cuadrado, este concepto de cuadradez que hay ahí, lo veis porque realmente tenéis una experiencia, que habéis aprendido lo que significa un cuadrado, y lo vemos, es decir, que hay ahí un cuadrado, evidentemente, ¿no? Estamos de acuerdo que hay un cuadrado. Bueno, pues realmente no lo hay, lo que hay son una serie de círculos que están formando efectivamente un cuadrado, pero alguien que no hubiese aprendido nunca lo que es un cuadrado no sabía que ahí hay un cuadrado. Y eso es una información que estamos creando sobre la marcha. Y así es como funcionan nuestros sentidos. Esto tiene más relevancia de la que parece, porque dicho así es como lo de levantarse de la silla, ¿no? ¿Y esto para qué lo hago? Vale, resulta que hay algunos sentires y algunas emociones superiores que tienen que ver con este tipo de estructuras. Y es cómo funcionan. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos de distinciones. También es una metodología que está como muy enfocada al proceso. Yo recuerdo cuando hace años, cuando decía Isabel que había estudiado ingeniería, efectivamente, antes de psicología estudió ingeniería, y me dio por relajarme en casa de vez en cuando. Lo que hacía es que a veces hacía la cena en mi casa, ¿vale? Estudiaba por la mañana y a veces pues hacía la cena. Y recuerdo que cuando aprendía un poco a cocinar, y recuerdo estar haciendo unas croquetas, y yo le decía a mi madre, no, a ver, ¿cuántas sal hay que echar? Y me decía mi madre, pues echa un puñadito y ya está. Y yo, claro, yo con mi mente también un poco matemática decía, ¿esto de un puñado qué será? O sea, a ver, ¿cómo mido yo el puñado? Que es un poco más, un poco menos. Entonces, claro, era como el propio aprendizaje, ¿no? Pues la DBM está enfocada en eso, no es una receta en sí misma, porque no va a funcionar, sino que está enfocada en llegar un poco al propio proceso, ¿no? Y seguir al otro en términos de proceso. Y luego hay otro concepto que quería compartir con vosotros, que es el concepto de fractalidad. ¿Conocéis lo que son los fractales? Es un concepto que también se utiliza en electrónica y se utiliza aquí en la DBM un poco para la mente humana. Imaginaos una coliflor. Si cogéis una coliflor y le quitáis uno de los cogollitos de la coliflor y lo ponéis al lado, veréis que la forma que tiene la coliflor y el cogollo son más o menos similares. Lo único que uno es más grande, que es la coliflor en sí, y el otro es más pequeñito, pero lo que es la forma es parecida.
Ese es un concepto de fractalidad. Y es fundamental porque te permite, este concepto, dicho así, te permite gestionar la complejidad de una forma sencilla. Y la mente es compleja en sí misma, ¿no? Luego os muestro un ejemplo de fractalidad dentro de los modelos. Bueno, vamos, ¿os parece que hagamos otro dance rápido? Esto va a ser otro dance. Lo único que ahora vamos a añadir una diferencia a la hora de estarnos levantando. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, nos vamos a levantar de la silla. Lo que ocurre, ahora cuando dé las instrucciones, ahora os voy a pedir simplemente que chequeéis, el guía va a chequear con el sujeto que note tres tipos de forma de levantarse. Una sería una parte como más mecánica, que es el hecho de que me levanto y pues que pongo primero un pie, cómo lo hago mecánicamente, ¿vale? Luego que chequee la parte más de cualidad. ¿Cómo sería levantarse en términos de cualidad? ¿Vale? Pues me puedo estar levantando de una manera pues más feliz o no, pues no sé, a ver cómo es esa cualidad a la hora de levantarse, como más rápido, ¿sí? Y luego habría otra distinción a chequear, sería levantarse las razones por las que te levantas. Pues puede ser, mira, lo ha dicho Ángel, y entonces me estoy levantando por eso, pero también podéis probar, o puede ser por alguna otra razón, ¿vale? Porque me lo está pidiendo mi guía o lo que sea. Simplemente que chequeéis esto, ¿vale? O sea, que repetir de nuevo el ejercicio, chequeando estas tres cosas. Una mecánica, otra cualidad y otra las razones, ¿vale? Y para las personas que han llegado un poco más tarde, pues os parece, os quedáis aquí un segundito y os lo cuento, ¿vale? Para que así los que estaban ya antes puedan empezar el ejercicio. ¿Os parece? Venga, pues otros 5 o 7 minutillos. Vale, ¿os parece? Seguimos. A ver, ¿os parece? ¿Seguimos? ¿Controlas el tiempo? Más o menos, sí. Sí. Vale, pues venga, si os parece continuamos, ¿vale? ¿Qué tal ha ido? Muy bien, ¿bien? Sobre todo. Bueno, seguimos si os parece. Vale, otro de los temas relevantes de la DBM y que se hacen tanto desde el punto de vista del coach o el coachee o el terapeuta versus el paciente o el cliente es el tema de las habilidades. El ayudar, el acompañar a la otra persona a que pues de alguna manera genere habilidades y también tenerlas tú. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con habilidad? Pues una habilidad es la habilidad de autogestionarse. Luego veremos un poco más en detalle esto, ¿vale? Pero una habilidad es cómo te estás autogestionando en cada momento, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Cómo lo haces y cuáles son las razones por las que haces algo. Otra habilidad es la habilidad de investigar, por ejemplo, ¿no? Investigar en el mundo, qué es lo que estás haciendo. Ya no solamente investigar en el proceso con el cliente o con alguien, sino investigar habitualmente cuando estáis en vuestra casa y cuando estáis haciendo cosas. Otra habilidad, el rapport. Quizás los que os habéis formado en PNL, la palabra está clara. Es un rapport ligeramente diferente, es un rapport más como sistémico, se llama, pero que incluye también la habilidad de liderar, pero también la habilidad de seguir. Y estas distinciones son también relevantes en la DBM, esto de liderar y seguir. Lo he visto también en alguna otra metodología, pero desde luego a la DBM se le da mucha importancia. Otra habilidad que me gustaría compartir con vosotros, y no sé si en algún momento os habéis parado a pensarlo, ¿os habéis parado a pensar en algún momento cómo recordáis? Porque hay diferentes maneras de recordar. Puedes estar recordando, imaginaos algo que hayáis hecho hace, pues no sé, algo agradable que hayáis hecho hace un año, una cosa así, hace un tiempo, y podéis hacer un recordar de manera que te puedes ir al recuerdo y estar allí, revivir de alguna forma, ¿vale? Ahora, pero también te puedes traer el recuerdo aquí. Y esto mentalmente hay diferencias en el cómo lo hacéis.
no vamos a hacer el ejercicio. Estaría bien hacerlo en términos de BM, porque sería algo así como lo de las sillas, pero sería interesante, ¿no? El notar cómo cada uno de nosotros estamos haciendo el propio recordar. Y no solo el recordar, sino también el imaginar, porque son procesos mentales que también estamos haciendo. Entonces, ¿cómo imaginamos? ¿Qué tipo de cosas hay ahí? Claro, esto tiene relevancia después cuando pues a un coachee o a alguien pues pueda haber algún tipo de descoloque por cómo está haciendo este tipo de procesos. La gestión de la atención también es otra habilidad interesante a desarrollar. Una gestión como es una gestión más concentrada, como la que hemos habitualmente aprendido, ¿verdad? En el colegio, y cómo concentrarnos, ¿verdad? Una atención quizás más abierta, como teniendo en cuenta otro tipo de factores. También es una habilidad importante. Vale, vamos a empezar un poco con el tema de los modelos. ¿Y qué es un modelo? Decíamos antes, representación dinámica y organizada del mundo. A ver, para que tengáis un par de ejemplos de modelos, y ahora vamos a entrar en otros. El modelo fractal del lenguaje, con una serie de distinciones que son detalle, ámbito, conexión. Para los que hayáis hecho algo de PNL, sabéis que está el metamodelo. El modelo fractal del lenguaje, digamos, bueno, tiene una serie de distinciones y es uno de los modelos fundamentales dentro de la DBM. Otro modelo que os decía, el modelo de motivación-obtención, que se basa inicialmente en McClelland, y es el que os he contado. Y otro ejemplo es el modelo FATS. El modelo FATS es un modelo muy interesante para resolución de conflictos. Y voy a compartir con vosotros algunos modelos. Esto es un modelo, por ejemplo, modelo desde a en. Resulta que en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de momento en el que os pilléis, pues estáis atendiendo a algo, ¿sí? En este momento me estáis atendiendo a mí, o espero. No tiene por qué. Alguien podría estar pensando en algo diferente, no estar atendiéndome a mí, está bien también. Podría estar pensando en otra cosa, pero está atendiendo a algo, ¿correcto? O sea, en cada momento todos estamos atendiendo a algo y lo estamos haciendo desde donde distinto. Puedes estar pensando desde ti, pero hay otras veces que estamos pensando desde otro sitio diferente y lo estamos haciendo en un contexto, ¿vale? Es un modelo muy universal porque realmente no caben otras posibilidades. Está como todo ahí, ¿verdad? Es como siempre atiendes a una desde y en un en. Este modelo surgió de las posiciones perceptivas de la Gestalt. Al remodelar las posiciones perceptivas de la Gestalt, pues surge, lo que hizo John fue crear el modelo. Os voy a pedir simplemente una cosa, si miráis alrededor de la habitación, yo simplemente quiero que miréis y que busquéis líneas. Simplemente que estéis chequeando, ¿vale? A lo largo de la habitación, líneas. Y mientras estáis haciendo eso, seguir mirando esas líneas, y ahora os voy a pedir que miréis colores, diferentes colores, que chequeéis, se estará atendiendo a los colores de la habitación. Distintos colores. Y mientras hacéis esto, ahora cambiar a curvas. Quizás hay alguna menos, pero veis que como encontráis curvas, ¿vale? Bueno, ¿os ha costado algún trabajo hacer esto? Posiblemente no, es algo que estáis haciendo, ¿verdad? Es muy sencillo. Vale, pues estáis cambiando, ahí estáis. Es un ejemplo de estar cambiando el donde estáis pensando. Simplemente, es una forma de colocaros, de estar atendiendo al mundo de distinta manera. Y vuestra propia mente inconsciente pues está ayudando. Simplemente es recibir la instrucción, quiero chequear en términos del mundo, en términos de colores, y entonces es como muy sencillo, ¿no? el buscarlo. Pues este es uno de los modelos. Contado así, claro, es como que, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues lógicamente sirve a la hora de estar trabajando con alguien, puedes empezar a hacer cambios en cómo la persona lo está haciendo. Otro modelo, veréis que normalmente pues hay dibujillos y hay diferentes tipos de colores, ¿vale? Bueno, otro modelo es el coloque, descoloque, recoloque. Es un modelo muy interesante para producir cambio. Se trata de, bueno, en cualquier experiencia que uno pueda tener, pues hay un antes, un durante y un después, ¿verdad? Entonces, entrar en detalle a veces, analizar la experiencia antes de que ocurra, mientras está ocurriendo y después de que ocurra algo, es muy interesante, porque de hecho en muchos casos el problema no está, o el asunto que la persona te trae, no está en lo que ha ocurrido, sino a lo mejor está simplemente en el antes, en lo que estaba atendiendo en ese momento, en función de cómo estuviese colocado, de lo que estuviese haciendo pequeños cambios ahí, puede ser que ese asunto ya no sea asunto.
y es otro modelo interesante que se utiliza mucho en DBM. Os hablaba antes de autogestión, el modelo de autogestión. Vale. O sea, vosotros en este momento estáis sentados, de nuevo, pues estáis quizás escuchando, os habéis estado planificando para venir aquí y tendréis una planificación más o menos, ¿verdad? Pues para que dentro de un ratito, pues nos vayamos, os vais a casa o os vais donde sea. De manera que os estáis gestionando para que eso ocurra. También posiblemente estáis gestionando, es decir, ¿qué más va a contar Ángel en la presentación? ¿Qué va a venir un poco más adelante? Es posible que mentalmente haya cosas de este tipo de pensamientos. De alguna manera hay una cierta gestión de lo que estáis haciendo. Y claro, también hay una razón, hay una dirección del por qué estáis haciendo eso. Y cada uno estaremos haciendo eso es el nivel de dirección. Otra distinción dentro de este modelo es el de supervisión. A lo mejor estáis teniendo un sentido de que la presentación os está gustando o quizás no tanto. Ese sentido que a lo mejor estáis notando tiene que ver con la propia supervisión que estáis vosotros generando. Son como a veces como sentires, porque la supervisión a veces son sentires, otras veces es supervisar algo, un proceso como más a largo plazo, pero el notarse este tipo de sentires es relevante. Imaginaos que vais conduciendo, si alguien no conduce que se lo imagine, pero que vais conduciendo y vais a una cita importante que tenéis en un día determinado. Y de repente, como si fuese por la mañana, el tráfico, ¿vale? Hay un tráfico brutal. ¿Qué es posiblemente lo primero que sentís? Pues posiblemente sentís un uff, que llego tarde, algo pasa, ¿vale? De alguna manera, claro, es que estáis yendo a un sitio y tenéis unas razones por las que ir, es importante, estáis yendo a ese sitio, ¿verdad? De manera que rápidamente os vais a gestionar de forma que quizás pues encendéis el GPS o si lo tenéis encendido miráis, hay un camino alternativo y entonces rápidamente os gestionáis para hacer algo distinto. Bueno, ese es un ejemplo del modelo de autogestión, no hay más. Lo único que en vez de contarlo con un tema que algo que le puede estar afectando a alguien negativamente, pues es un ejemplo normal de la vida. Y este es el modelo de autogestión es uno de los modelos, como digo, principales dentro de la DBM. Y luego quería contaros otro modelo que no tiene nombre específicamente, ahora lo nombraré, que tiene que ver con cuando un bebé o quizás un niño empieza a investigar en la vida, ¿no? Pues a lo mejor está en la cuna y está simplemente pues chequeando que hay una cosa que se llama sonajero, que él no sabe que se llama sonajero, pero sabe que si empieza a tocar, ¿no? Pues empieza a sonar y eso le resulta como agradable. De manera que de alguna forma empieza a investigar, empieza a tocar el mundo, empieza a investigar el mundo y de ahí va obteniendo como un conocimiento, un saber, un conocimiento de cómo está funcionando el mundo. Es como el siguiente nivel, ¿vale? Y claro, una vez que sabe que el mundo funciona de una determinada manera, se puede permitir el hecho de hacer funcionar al mundo. Si toco el sonajero, suena, pues voy a tocar el sonajero que está ahí tocando, que es agradable ese sonido. ¿Para qué? Pues para conseguir algo que realmente le pueda, por ejemplo, motivar, gustar, en términos de logro, en términos de posicionamiento, en términos de afiliación. Lo puede estar consiguiendo. Pues este modelo de aquí es un modelo que se llama investigar, saber hacer, conocer, conseguir ir más allá, y es otro de los modelos muy interesantes para hacer cualquier tipo de intervención. Los que os hayáis formado, pues conocéis la escalera de inferencias, por ejemplo, ¿vale? Que bueno, el objetivo es un poco también chequear las creencias que hay ahí. Fijaos que el nivel del saber, con una metodología diferente, pero tiene que ver un poco con esto, con el propio conocimiento de la persona, lo que la persona sabe de las cosas. Entonces, este modelo cada uno de los niveles, tiene niveles como más profundos. Os voy a mostrar un ejemplo de uno de ellos, que es, por ejemplo, el nivel del saber. Y cómo dentro de la metodología sería una manera de investigar la creencia de la persona. Imaginaos que alguien hace un juicio, del tipo que sea. Pues eso lo puedes investigar, ¿verdad? ¿Cómo? Pues simplemente preguntando cómo sabes que eso es así. La persona te va a dar una evidencia de que eso es así, o bien te va a decir, es que me lo han dicho, alguien me lo ha dicho, o bien te va a responder, no lo sé, no tengo ni idea, pero el caso es que lo sabe, es un saber que tiene ahí. A lo mejor no es certero, pero el caso es que lo sabe, es una creencia. Si te da la fuente o te da el límite, lo que es el no sé, pues puedes empezar a preguntar otras cosas para empezar a conectarlo
con el mundo real, con la propia realidad, con lo que esté pasando. Mientras que si te da una evidencia, lo que puedes seguir es seguir investigando a ver cómo eso se ha formado en un momento determinado. De manera que le puedes preguntar, ¿cómo has decidido eso? ¿Cómo has decidido eso que sabes en un momento determinado? ¿Cómo de seguro estás en ello, ¿no? Te dará también una inferencia y se vuelve a repetir el proceso. El caso es que al final el conocimiento se habrá formado en un momento determinado en la primera vez que se pensó sobre ello, y es como se queda, porque el conocimiento al final es una creencia que se queda ahí instaurada, ¿no? Es como que yo ya lo sé, ¿para qué voy a volver a estar chequeando siempre algo que ya sé? Se habrá quedado, y es interesante a veces el volver a chequearlo, porque hay veces que los conocimientos son míticos y están como fuera de la realidad. El caso es que pensamos que las cosas funcionan así, pero luego no es cierto, y esto ocurre en muchas ocasiones. De manera que el hacer este proceso de investigación, lo que puede hacer simplemente es pues, creencias sobre algo interesante que pueda estar pasando. Alguien podría decir, por ejemplo, que a mi jefe le caigo mal. ¿Vale? Bueno, pues está bien. Oye, ¿cómo sabes que a tu jefe le caes mal? Bueno, pues porque es que me está cargando de trabajo. No hace más que darme trabajo y... Bueno, pues puede ser. Oye, ¿qué más? Pues no, mira, pues porque hemos discutido hace unos días, ¿vale? Pues efectivamente, esa sería una posibilidad. Pero el hecho de que puedas estar investigando de dónde viene ese saber, a lo mejor pueden estar pasando otras cosas, ¿no? Como digo, ese sería el ejemplo de uno de los modelos, al investigar, saber, hacer, conseguir ir más allá y concretamente dentro del nivel del saber. Así es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo de modelos. Daos cuenta que la última vez que estuvimos hablando hay más de 900 modelos creados, distintos, 900 modelos, y se utilizan, pues habitualmente, puedes estar utilizando todos, algunos, depende de lo que vaya emergiendo. Vale, vamos a cambiar un poco de tercio, ¿vale? Vamos a cambiar de tercio. Y al principio estábamos hablando de cambio. Hemos contado lo del delfín, ¿verdad? Vale, pues el cambio. Dentro del concepto de cambio en DBM hay como 3 tipos de cambio fundamentales y luego hay otros niveles también. Yo creo que eran 9, ¿no? Los últimos que había, son 9 en total. Vamos a ver 3 tipos de cambio distintos. El primer tipo de cambio es el cambio remediativo. El cambio remediativo es algo que estáis haciendo algo con cierta normalidad y de repente ocurre algo que hace que eso empiece a funcionar por debajo de lo que estáis acostumbrados. De manera que lo que quieres es volver a ese nivel basal. Imaginaos que de repente pues, tenéis un cierto dolor de muelas. ¿Qué es lo que haces? Pues vas al dentista quizás, si quieres quitarte el dolor de muelas, pero lo que quieres realmente, da igual que vayas al dentista o no, lo que quieres es que desaparezca el dolor de muelas, ¿no? Es algo que, ese sería un ejemplo de cambio remediativo. Algo que te está, de alguna manera, estaba funcionando de una determinada manera, en un nivel basal, y empieza a funcionar por debajo de ello. ¿Qué es lo que quieres? Volver de nuevo a tener pues ese sentido inicial con el que partías. Hay personas que cuando se van a cortar las uñas, pues se las cortan cuando se notan que tienen las uñas pues un poco más largas. Hay otras posibilidades, pero tú te puedes estar gestionando de esa manera. De vez en cuando miras cómo tienes las uñas y entonces te cortas las uñas cuando las tienes un poco más largas. Este sería otro ejemplo, ¿no? de cambio remediativo. Cuando notas que algo ocurre, pues entonces lo cambias. Otro tipo de cambio, que es el tipo de cambio más común, es el cambio de mantenimiento. El cambio de mantenimiento, tipo de cambio, como digo, más común, porque es el tipo de cambio que estamos haciendo continuamente. De hecho, muchas veces no se considera habitualmente. Pues si te duchas por la mañana, pues habitualmente estás acostumbrado a ducharte por la mañana. Si por la noche o por la mañana y por la noche, lo que hagas, te lavas los dientes. Claro, es que diríais, eso no es un cambio, es un hábito. Bueno, puede ser, pero realmente es un cambio, porque si lo dejas de hacer, lo dejas de repetir, ya lo dejas de hacer, de manera que es un cambio de mantenimiento. Eso es más importante. Cuando hay alguna persona que dice, voy a dejar de fumar, pues lo importante es que mantenga el no fumar, ¿sí? O sea, eso ya está. ¿Cómo puedes dejar de fumar? Manteniendo el no fumar. Ese es el cambio más relevante, ¿no? Y esto ocurre muchas veces, que a veces movemos el motor del cambio, incluimos motivación, el cambio se produce y cuando pasan 2 o 3 meses vuelves otra vez, ¿no? A bajar y no lo mantienes, ¿vale? Pues claro, es que el tema no está fundamentalmente
o habitualmente en hacer el cambio inicial, sino en mantenerlo. Y ahí es donde está un poco muchas veces el secreto, ¿no? para hacer el cambio profundo. Y claro, alguien podría ir al dentista porque le duele una muela, pero alguien podría ir al dentista simplemente una vez al año. ¿Para qué? Pues para prevenir. Pues está manteniendo el hecho de ir al dentista como una prevención. Y el otro tipo de cambio, así como más grande, es el cambio generativo. El cambio generativo, que es diferente al cambio remediativo, justamente es, fijaos, tú estás haciendo algo con el que estás normalmente acostumbrado, estás bien, y de repente lo que haces es que le añades una cualidad. Empiezas a mejorar algo de alguna forma con respecto al nivel basal que estás haciendo. Quizás la persona que va al dentista y que, bueno, pues que ya lo está manteniendo, empieza a tener una sensación de lo importante que es el hecho de prevenir, y de ahí quizás lo extiende a la salud y empieza a prevenir también en términos de salud, y se empieza a cuidar de manera diferente como lo había hecho, ¿no? Sería una posibilidad. Eso es simplemente el delfín que estaba haciendo, digamos, esos tirabuzones de manera diferente, estaba también en un cambio de este estilo. Vale, y estos son los modelos, los tipos de cambio que hay en DBM. Es relevante por lo que os voy a contar ahora, porque claro, estáis diciendo, bueno, ¿y el coaching dónde está, Ángel? ¿Dónde está el coaching en todo esto? Porque os he contado todo el tiempo temas de DBM, ¿no? Vale, pues el coaching en parte está en lo que hemos estado haciendo, pero dejadme que lo formalice. Fijaos, el tema de remediativo, mantenimiento y generativo, os pido que no os fijéis mucho en las etiquetas, porque no es lo relevante de aquí. Es posible que al ver las etiquetas estéis viendo, bueno, está por ahí terapia, está por ahí mentoring, no es lo relevante, porque quizás lo que se llama en un sitio no es exactamente lo mismo, pero fijaos, este modelo, que en sí es un modelo, antes se llamaba la matriz de consultoría sistémica, ahora el nombre es el modelo de roles de cambio, lo que hace es juntar el tipo de cambio remediativo, mantenimiento, generativo, en función de lo que era el modelo de autogestión, que tiene que ver con supervisar, dirigir, gestionar y desempeñar. Y en función de dónde estemos, específicamente, pues así vamos a estar haciendo un tipo de intervención u otra. Como digo, la DBM es una metodología que hace una intervención holística. De manera que fijaos que ya empieza a aparecer la palabra coaching aquí. Y desde el punto de vista de DBM, el coaching es una intervención que se produce en términos de un desempeño, es algo que la persona está haciendo, y que está a nivel generativo, es decir, es un cambio que va como más allá, ¿vale? Ese es el nivel más, digamos, grande donde se incluye el coaching dentro de la DBM. Y diréis, ¿y qué pasa? ¿No hay coaching en remediativo y a este nivel? Pues de alguna manera sí. Lo que pasa es que, ¿os acordáis de la fractalidad que os decía? Pues en cada uno de estos niveles están incluidos a sí mismos, es decir, imaginaos, el propio entrenamiento tiene un nivel también de coaching y está todo como entremezclado. Pero bueno, el mensaje en cualquier caso aquí es que coaching es un tipo de intervención que está a ese nivel. Imaginaos que alguien algún tenista está practicando el drive y está sacando, bueno, pues una manera de hacerlo, eso es un desempeño, ¿verdad? Sería empezar a hacer como ciertas alteraciones sobre es decir, tiene un nivel determinado, generativo, y lo que hace es incrementar sus habilidades. Así que ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos a dedicarle un poquito más, este es el último ejercicio que tenemos, ¿vale? Para terminar, aunque podríamos extenderlo. Y fijaos que ya empieza a tener una formalidad. La D del modelo, este modelo es el modelo DANCE, sí hemos estado haciendo coaching realmente, sí hemos estado. Que este es el modelo DANCE, que ahora os explicaré un poquito más que se utiliza específicamente para hacer coaching en DBM. Entonces, la D era un desempeño, es el desempeño que estás haciendo. Os estáis en la silla de una manera naturalísticamente como lo hacéis habitualmente, ¿sí? Lo que habéis hecho en el segundo ejercicio es levantaros de la silla, chequeando distintas distinciones, notando cómo lo hacéis en términos de mecánica, de la cualidad y de las razones por lo que lo hacéis, ¿sí? Y ahora vamos a añadir un nuevo cambio, que es simplemente añadir la A. ¿Y qué es la A? La A son las alteraciones. Entonces, lo que me gustaría que hicieseis ahora simplemente es que os levantéis, pero ahora que de alguna forma el guía, porque ya ha habido un poco
pues el que lo está haciendo solo, que lo haga solo está muy bien también, pero que introduzca alteraciones. ¿Qué tipo de alteraciones? Pues alteraciones mecánicas, alteraciones de calidad, de cualidad y alteraciones de razones. Imaginaos, estás sentado y te levantas poniendo más peso en la pierna derecha, es una posibilidad. Pues intentar entonces alterar y simplemente levantaros poniendo primero el peso en la pierna izquierda y a ver qué notáis, qué es lo que es importante esto de notar. ¿Esto es como más incómodo? Sí, pues es más incómodo, genial, pues ya está, es una alteración, notarlo simplemente. Y hacer lo mismo en términos de cualidad, es como, a ver, levantaros también un poco como más rápido, más lento, levantaros quizás en términos de, lo voy a hacer más felizmente. ¿Cómo sería levantarme como añadiendo la felicidad? ¿O cómo sería añadir simplemente el hecho de espontáneamente? ¿Cómo es diferente a como lo hacéis habitualmente? ¿Y un tipo de cambio o no en ese sentido, ¿vale? Y claro, en términos de razones, podéis añadir el hecho de levantaros para disfrutar, lo cual es distinto que levantaros porque sí, ¿no? Es como, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué alteraciones le podéis añadir ahí? ¿Y qué hacéis? ¿Vale? ¿Sí? Os diría, sí, 5 minutillos para que podamos luego cerrar. Bueno, a ver un poco hasta dónde llegamos, ¿vale? Sé que está un poco el tiempo, pero bueno, lo importante es que notéis un poco. Bueno, ¿qué tal? A ver, ya nos queda bien. ¿Tenéis algo que queráis comentar? ¿Alguien que quiere comentar algo? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, pues venga, si os parece vamos a continuar un poco. Bueno, está bien. Normalmente en este tipo de ejercicios siempre hay como un feedback que hombre, ahora a lo mejor sí que podríais decir algo más. En el primero era como un poco raro. Si alguien quiere decir algo, genial. Pero bueno, suele haber feedback y es interesante el feedback porque a veces algo que parece que es algo poco relevante resulta que sí que tiene su importancia. Pero bueno, ¿quiere alguien decir algo de la experiencia? Vale, seguimos. A ver, realmente el modelo, voy a formalizar, ¿qué significa DANCE en la DBM? Y esto requeriría hacer más secuencia de ejercicios, porque hemos llegado solamente a parte. Fijaos, la D, si me aprendo cómo va esto, la D es desempeñar, ¿vale? Eso es de cualquier desempeño que cada uno esté haciendo, pues eso es la propia D, es decir, fijaos, aquí es uno de los temas principales, parte de la propia experiencia de la persona, lo que esté haciendo. La persona ya está desempeñando, está haciendo algo, de manera que de lo que se trata simplemente es de chequear qué es lo que está haciendo. Una vez que ya estabilizas lo que hace, se trata de pedirle habitualmente en coaching, esto sí, pedirle que introduzca alteraciones sobre lo que hace. Y una vez que altera, que note, que esa es la siguiente letra, el notar, que note si esa alteración tiene sentido o no, si es como mejor que la anterior o no. Y entonces se va haciendo. El siguiente paso sería confirmar y el último paso sería evaluar del modelo DANCE. Esas son las siglas: desempeñar, notar, confirmar y evaluar. ¿Qué sería el notar? Pues claro, antes de poder confirmar que algo está bien o no, hay que notarlo. Esto es como si vais a una zapatería y os ponéis un zapato y entonces notáis que os está bien, pero no como un guante. Está bien, roza ligeramente el dedo gordo del pie, ligeramente, no mucho. Entonces tomáis la decisión de, como os gusta mucho ese zapato, os lo lleváis, lógicamente, pero ya sabíais que notabais que os dolía un poquito, os tocaba un poco. Cuando llegáis a casa os lo ponéis y entonces ya notáis que os habéis equivocado y que no era el zapato, vuestro zapato, pero ya notabais algo. Cuando llegáis a casa lo ponéis o incluso lo lleváis al día siguiente, ya confirmáis que no es vuestro zapato. Aún así os gustaba, había una razón de comprar el zapato, os estaba gustando ese zapato, pero claro, no era quizás lo suficientemente cómodo. Pero sí que en ese momento de la compra del zapato estabais notando que no era el zapato que queda como un guante. Ese sería el nivel un poco de notar, ¿verdad? Notar cómo es eso. Y luego confirmar, una vez que lo haces. El evaluar ya es una vez que ya lo has hecho, pues evaluar los resultados. Y aquí también en el nivel de evaluar surgen como tres distinciones, porque no es lo mismo evaluar en términos de resultados, que es la propia evaluación, como es esto en términos de resultados,
Que otra distinción que aparece, que es el tema de valorar, que está dentro del propio proceso de evaluar. Valorar si te gusta o no te gusta. Tú puedes hacer algo que el resultado sea bueno, pero no gustarte tanto. Entonces el cambio como que a lo mejor no es tan holístico. Y también un nivel de validar. De manera que es significativo lo que estás haciendo, es suficientemente relevante, es elegante ese cambio que has propuesto, porque puede ser un resultado que lo has conseguido, puede incluso gustarte, pero luego en términos visuales puede ser algo que no te gusta, o incluso que ¿no? Es diferente. Entonces ese nivel de evaluar es relevante porque te permite también chequear el cambio en distintos términos de nuevo, como logro, posicionamiento y la afiliación. Y este es el modelo DANCE. Luego se le añadió una letrilla más, que es el decidir, que tiene que ver, al final, una vez que se lo has evaluado, pues ya tomar la decisión, venga, vale, pues esto es lo que quiero, lo voy a hacer, plan de acción, o incluso si lo has empezado, pues esto es lo que es, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí sale el modelo, este es el modelo DANCE, que se utiliza habitualmente en DBM. Claro, estaréis pensando, bueno, entonces esto sirve para hacer cosas, para levantarte de la silla. Pues no es eso solo, porque lógicamente esto lo puedes hacer con un pensar. No sé, sí. Tú puedes estar haciendo DANCE sobre un pensar determinado. Hay un pensar y entonces empiezas a analizar cómo estás haciendo ese pensar, vas haciendo alteraciones, vas acompañando a la otra persona para que haga sus alteraciones y va anotando, vas confirmando y vas evaluando. Y claro, no solamente, cuando hacemos coaching no solamente estás haciendo DANCE, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Sería simplemente, imaginaos una sesión de coaching que te sientas con la persona y venga, vamos a hacer DANCE, no es eso. Es decir, se requiere pues todo un poco cosas que os he ido, todo lo que os he ido contando, ¿no? Y lo que hay dentro de la propia metodología, pues el seguirle la pista al modelo de autogestión, qué es lo que está haciendo la persona, qué es lo que hace, el investigar el asunto, cómo está... cómo es un problema para la persona lo que te trae a la sesión, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que conforma. Y luego, bueno, pues efectivamente el modelo DANCE para hacer coaching específicamente está bien porque es como una guía, ¿verdad? Y te permite conseguir que la persona consiga los objetivos que se propone. Vale. Por el tema de la fractalidad, me gustaría añadir, imaginaos, mirad, está aquí el modelo de autogestión. El tema de la fractalidad sería que dentro de cada uno de estos niveles están los demás niveles. Por ejemplo, dentro del desempeño hay otro nivel que también es de gestión, hay otro nivel que también es de dirección y otro nivel que también es de supervisión, porque el propio desempeño tiene los otros niveles y lo mismo ocurre con los otros. De nuevo, es interesante porque te permite manejar la complejidad como de una forma relativamente sencilla. ¿Y qué más os quería contar? Bueno, estamos acabando. Fijaos, no hay mucha bibliografía sobre DBM. Hay un par de libros que se han escrito. El último libro que participó John se llama Innovations NLP. Bueno, es un libro que está escrito por diferentes autores, expertos en la PNL, y uno de los artículos lo escribió John. Está solamente en inglés. Y luego no lo hay, todavía traducido no existe. Y el otro tampoco, que es Counseling Fundamentals in the Workplace, tampoco, no están en castellano. Sí que hay algunos artículos de remodelado de la PNL que sí que están traducidos a español, eso es lo que hay. Así que nada, esperemos a ver si John en algún momento, ¿verdad?, que traduzca que escriba un libro. Y bueno, esto es lo que yo os quería contar. Si queréis ahora hacemos el turno de preguntas, daros las gracias desde luego por vuestra atención, eso sin duda. Y si tenéis alguna pregunta, pues antes de acabar, encantado. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo se utilizaría el DANCE en el ámbito empresarial? O sea, el DANCE en el ámbito empresarial, ¿cómo se utilizaría, no? O sea, vale. Habéis estado haciendo DANCE con la silla, ¿no? Y se queda como... Pues un ejemplo sería, pues por ejemplo, imaginaos en coaching ejecutivo. En coaching ejecutivo, que te trae ese día de sesión, imaginaos que tiene un problema con un colaborador, ¿vale? Lleva un tiempo a lo mejor
gestionando colaboradores o no lleva mucho tiempo gestionando personas, para algunos es de las cosas más complicadas que puede haber en el ámbito empresarial, con lo cual no es sencillo, lógicamente te puede traer esto a sesión y entonces te dice que tiene pues un asunto con un colaborador que está discutiendo, y entonces después de hacer una cierta exploración, que no es ponerte a hacer dance ahí directamente, sino que haces una exploración de qué está pasando, de qué ocurre, de cómo está pasando, de cuáles son las razones por las que ocurren, investigas, pues a lo mejor llegas a una conclusión, o llega el coach a una conclusión de que, bueno, que le gustaría tener unas habilidades mayores de delegación. Sería como un objetivo así como general, ¿no? Pues me gustaría desarrollar las habilidades de delegación porque parece que puede ser interesante para eso. Ya investigas qué es delegación para el otro, estás ahí. Pero claro, delegación en sí mismo ya es un desempeño, es algo que la persona está haciendo. De manera que ya puedes empezar a hacer dance sobre ello, porque independientemente de lo que signifique delegación para la persona, es algo que hace, se está refiriendo a algo. Le puedes pedir que te ponga un ejemplo, ponme un ejemplo concreto en el cual has estado delegando, y un ejemplo concreto que haya funcionado, un ejemplo concreto en el que no haya funcionado también esa delegación. Y desde ahí puedes empezar a hacer dance. ¿Cómo? Pues en distintos niveles. Imaginaos que te dice, pues, bueno, ¿y tú cómo delegas? ¿Cómo lo haces? Pues mira, no, yo habitualmente lo que hago es que cuando veo al colaborador por el pasillo le pregunto, oye, ¿cómo va el proyecto tal? ¿Vale? Pues esa es una forma. ¿Habría otra manera de hacerlo? Pues sí, a lo mejor pues una reunión cada semana, hacerlo, ¿no? Pues habría otras maneras de gestionarlo. No tiene por qué ser ni mejor ni peor, sino simplemente el hecho de que la persona va a estar haciéndolo de una determinada manera y entonces que note que lo puede hacer de otras formas y alternativas, es decir, empiezas a introducir alternativas. Pues eso es como una alternativa como muy mecánica, ¿no? Pero habría otras alternativas también como de otro nivel en ese caso. Pero a lo mejor la persona le puede decir, bueno, ¿y cuáles son las razones por las que tú estás delegando? Y pues porque es que delegar es positivo, porque me descarga de trabajo, ¿sí? Y porque es bueno para la empresa, porque conseguimos los objetivos y conseguimos lo que estamos haciendo, vale, está genial. Oye, hay otras maneras de delegar por otras razones distintas. A lo mejor le puedes preguntar, si fueses tu colaborador con el que has tenido, ¿qué sería delegar para él? ¿O cómo lo podrías hacer de manera diferente? Y a lo mejor, pues mira, es que la delegación también tiene que ver con el desarrollar a tu propio colaborador, a tus colaboradores, porque al final, y eso claro, va a implicar a lo mejor pues el que en un proceso determinado se cometan errores y una serie de cosas, ¿no? Y a lo mejor puede haber ahí un tipo de cambio simplemente en el propio pensar de cómo lo estaba haciendo, una alteración que puede ser muy interesante, ¿vale? El caso, lo importante aquí es que siempre es el otro, es pues como siempre en coaching, ¿no? El otro es el que lo tiene que notar y el que tiene que elegir qué tipo de cambio quiere hacer y qué tipo de cambio no hace, y lo que es interesante para él. Y esto sería. Vale, sí, queda más o menos. Vale, ese sería un ejemplo. Pero como ya digo, yo además del coaching con DBM, hago coaching ontológico, también hago temas sistémico, y entonces cuando estoy con alguien en sesión, pues no estoy solamente haciendo DBM, hago otras cosas también. Pero es que aunque estuviese solo haciendo DBM, no estaría haciendo lo que os decía, solo dance, estás haciendo otras cosas, ¿no? Estás acompañando, estás haciendo otras cosas, no solamente el modelo. Vale, ¿algo más? Sí. Bueno, realmente el delfín, lo que pasa es que, fíjate, hay un cambio que el delfín simplemente al darse cuenta que el mundo se puede comportar de manera distinta, tantos días de frustración, ¿no? Que cada vez que hacía una nueva pirueta era como que salía, pues hace un aprendizaje distinto, realmente es como un insight. Es un insight que el delfín tiene y de ahí hace el propio cambio en términos creativos. Ya no está haciendo las cosas porque de alguna manera le vayan a dar el pescado o el silbato, sino que ya él es el mismo el que se está gestionando para hacer una pirueta totalmente creativa y la ha inventado él, ¿no? Él va un poco por ahí. O sea, estaría como más centrado. Sí, correcto. Sí, eso es. Sería un ejemplo ahí de cambio, de lo que estábamos hablando de cambio generativo. Y sería uno de los niveles de cambio generativo. Eso es. Y ¿vas a preguntar algo o no? Isabel. En tu experiencia, a la hora de hacer cambios, me gustaría conocer un poco la potencia. Cómo, dentro de lo que es una sesión de coaching,
focalizas la atención en cuál es la conducta concreta que es posible cambiarlo, entonces que evalúes la eficacia del Ángel, ¿no? O sea, de hacerlo de otra manera, hacerlo desde, por ejemplo, del ontológico, que sería desde el ideal al actual, y qué te falta y con qué cuentas, a hacerlo aquí. Vale, yo te digo, o sea, el tema del... A ver, la diferencia principalmente que pregunta Isabel, ¿no? Pues qué diferencia hay entre este tipo de coaching como más experiencial quizás o un coaching más ontológico donde estás más desde el lenguaje, que todos tienen lenguaje, lógicamente, pero bueno, estás como más a nivel de ideas. A ver, en la DBM también se trabaja como en el mundo más en el mundo de las ideas, las creencias, lo que os he contado antes. Específicamente en esa pregunta, yo creo que ahí el diferencial principal es que la persona puede estar experienciando de nuevo, volviendo a pasar por una experiencia que haya tenido, ¿vale? Y puede estar notando en el momento, realmente, porque cuando... sería como si estás con alguien que está, lo que os decía del tenista, ¿no? Del drive. Y en ese momento, según está haciendo el drive, le dices, oye, ¿cómo sería quizás? ¿O hay alguna otra forma de dar el drive? ¿Cómo sería? Y entonces empieza a hacerlo directamente, ¿no? Es como estar haciéndolo a nivel conductual, pero está notando realmente lo que está pasando. Y entonces incluso le puedes proponer una alternativa, porque tú puedes estar viendo algo. Normalmente en el coaching ontológico es que se da feedback, ¿no? Se da feedback porque estás viendo algo, lógicamente. Y aquí tú le puedes proponer una alternativa después de que ya ha habido varias cosas y cómo sería hacerlo de esta otra manera y que él pruebe en ese momento y entonces que evalúe y que diga, vale, pues esto tiene sentido, ¿no? Y venga, pues voy a empezar a hacer así. Yo creo que esa es una de las diferencias principales, el hecho de que lo estás haciendo en el momento y lo estás experienciando y luego tienes, lógicamente, entre sesión y sesión, pues lo pone en marcha. ¿Sí? Sí. Venga Isabel, claro. Tal y como lo has planteado, es un modelo muy apropiado para cambiar conducta. ¿Cómo funciona para cambiar creencias? No, vamos, funciona... Yo es que lo he planteado para... Claro, aquí hay un tema y es que lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos estado haciendo, hemos trabajado con conducta, ¿no? Entonces puede parecer la idea de que esto sirve para cambiar conducta y no es así. Lo que ocurre es que metafóricamente es como mucho, es más sencillo, ¿verdad?, el trabajar por conductas que ponernos a hacer un ejercicio de pensar. Pero realmente el modelo, habitualmente, pongo los ejemplos de conducta porque se ven mejor, pero no se suelen trabajar conductas. O sea, estás trabajando un pensar determinado o estás trabajando incluso una emoción. O sea, se trabajan emociones con el modelo también, los propios sentires. ¿Vale? Y... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiera? Sí. Totalmente, es así. Lo que ocurre es que, fijaos, desde la DBM, cuando hablamos de conducta, como ocurre también en la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, un pensar o un sentir es un hacer, es un desempeño. Lo que pasa es que es de distinto nivel. Entonces tiene razón que el nombre como que confunde, pero luego cuando entras en detalle realmente os puedo asegurar que lo que estás trabajando son pensamientos y son emociones. Pero la forma de aprender la metodología sí es que es muy parecida a la que hemos hecho aquí. Es decir, yo no he visto nunca a John plantear un ejercicio donde el primer ejercicio sea sobre un pensar, o sea, sino que vas evolucionando. Si hubiésemos tenido más tiempo, pues a lo mejor hacíamos coaching con una creencia determinada o con un pensar o incluso con un sentir, ¿no? Y lo podíamos haber hecho, pero habitualmente es como se hace. Muy bien, pues nada, si no hay nada más, muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, pues antes de que os vayáis, me gustaría daros la referencia de la próxima conferencia que tenemos. Muchas gracias, Ángel, por esta conferencia tan interesante. Yo os decía que era diferente porque no estamos tan acostumbrados en las conferencias sobre coaching a entrar en el procedimiento concreto de cambio de algo, ¿no? Entonces, en este sentido, la conferencia de Ángel pues, tenía un valor muy, muy importante para nosotros. Era muy diferente y además sabemos que John Backwater no da permiso así como así para que se hable de ello y Ángel lo tiene. Ángel pidió expresamente permiso para poder hablar
de este modelo y compartirlo con todos vosotros. O sea que tenemos una situación de privilegio realmente importante, ¿no? Quería invitaros también a la próxima conferencia, que es el 16 de noviembre, que va a ser una intervención de Belén San Miguel, a la cual ya conocéis de otras ocasiones, y que ella nos va a hablar de técnicas cognitivas, de cómo se aplican las técnicas cognitivas. Espero contar con vuestra presencia. Antes de que os vayáis, también que me gustaría contaros el curso que tenemos por fin, un curso que vamos a tener aquí en el Colegio de Psicólogos, precisamente de coaching y psicología. Es un experto universitario avalado por la Universidad Cisneros, de la Complutense, y en colaboración con el Colegio de Psicólogos. Si queréis información, tenemos aquí un pequeño folleto. Empezará en enero y de enero a junio. Así que será un curso realmente interesante, porque no solamente va a recoger todos los planteamientos actuales de coaching, sino que también va a respetar, a mí me parece esto muy importante, respetar las bases psicológicas del coaching. Hay un dato que no se dice en ningún sitio, porque normalmente de coaching te dicen que lo ha inventado tal, que lo ha inventado cual, que ha nacido aquí y ha nacido allá. Pues mirar, en 1918, o sea, hace 98 años, un señor psicólogo que escribió 40 obras sobre psicología coaching. Y ya va siendo hora de que nosotros también podamos no solo darnos cuenta de que somos herederos de una tradición de coaching importante, sino que además la aprendamos y la pongamos en valor. Así que si queréis información, aquí la tengo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.